Tengo el agrado de dar la bienvenida, ¿se me escucha, ¿no? Sí. A Ana Pizarro, intelectual latinoamericana siempre presente en nuestras lecturas cotidianas sobre la cultura contemporánea. Siendo el eje del seminario Selig la reflexión sobre nuestra literatura, sobre sus nuevas actas de producción, el primer nombre que hemos invocado es el de Ana, pues gracias a tu talento y entereza contamos con una visión plural y descolonizada sobre nuestro continente, diseñada en la obra América Latina, Palabra, Literatura e Cultura que ella coordinó. Los Oliveira, los Buendía y los compadritos de Borges pasaron la antorcha a una mujer de las vanguardias, cuya sabiduría siempre ha sido descubrir en los balbuceos de nuestros maestros críticos la frágil estela de continuidades que sostiene la expresión americana. Esta magna obra, publicada en los años 90, tiene su antecedente en un trabajo de seminario permanente, animado por grandes figuras de la cultura, Antonio Cándido, Ángel Rama, Domingo Miliani, en el grupo inaugural, cuya reflexión sobre el conocimiento de nuestra literatura estaba íntimamente ligado a la recreación de una memoria sin fronteras, enraizada en sus múltiples vertientes étnicas, sociales y lingüísticas. De este magno proyecto, rescato la posibilidad de pensar a América Latina como una totalidad dinámica, afincada en utopías de liberación que están en la matriz de los pueblos que nos conforman. Obra vertebrada desde la pregunta por los modos de apropiación cultural occidental, articulada desde una red ideacional que incluye el mestizaje, la negritud, la transculturación, la heterogeneidad y la hibridez como sus términos esenciales en constante retroalimentación. En fin, una historia literaria que incluye diversas unidades culturales, desterrando la noción del lettre, dando cabida así a otras entonaciones, lenguas y sensibilidades. Leyendo un conjunto de ensayos de Ana Pizarro agrupados en El Sur y los Trópicos, del año 2004, me atrevo a afirmar que ella le ha otorgado un sesgo muy particular a esa historia estructural de la palabra americana. Borgianamente lo reduzco a una frase: su concepción de la literatura como un heterónimo. Nuestra barroca identidad sobrepasa el hecho de ser autores de nuestra propia vida o de escribir bajo un seudónimo. Con Ana habitamos el reino de este mundo justo cuando estamos fuera de nuestra persona, en nombres ajenos, reinventándonos desde los heterónimos presentes en la matriz americana. Ana Pizarro se incluye en la serie de los maestros americanos con palabra de mujer. Su obra crítica es vasta, habiendo iluminado muy tempranamente la riqueza ambivalente de las vanguardias latinoamericanas, amén de visibilizar el pensamiento crítico de las intelectuales mujeres. Su perspectiva comparatista le ha permitido eclipsar el carácter tétricamente homogéneo de las literaturas nacionales, descubriendo fisuras y parentescos inéditos. Y su ruptura con los mapas literarios canónicos de nuestro continente ha develado los archivos del área amazónica, hojeando sus bibliotecas movibles en ese maravilloso libro reciente titulado El río tiene voces. Figura errante que pertenece a la diáspora del exilio, que dio vueltas por este continente que era también su patria y que volvió a la patria chica, transfigurada también como escritora en una novela autobiográfica que es una secreta biografía heteronómica. En fin, alguien que siempre ha visto el paisaje cotidiano con muchos colores, tornándolo transparente, ya sea en el barrio universitario de Concepción, en las calles del París del 1968 o en su retorno a Chile desde Venezuela hace más de 2 décadas. Cito aquí fugazmente una mirada del regreso que ella concibió hace 20 años atrás. Cito: hay un hiato en la memoria y en la experiencia concreta, un tiempo en que ella no estuvo presente y que se pone en evidencia porque no puede participar en el discurso de los demás. Hay formas de sensibilidad que la mujer que regresa, yo misma, no tiene. Tiene en cambio otros registros, le parecen preciosos otros gestos, aprendió a disfrutar del perfume de otras plantas. En una palabra, América. Ana, la católica, la Cato, te saluda, todas las generaciones,
las nuevas y las que vendrán. Escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Es muy curioso. Siempre me parece curioso estos encuentros con Rodrigo, porque en realidad nuestros primeros encuentros fueron en las calles de Concepción. Vivíamos a media cuadra y cuando yo era adolescente, él jugaba fútbol en la calle con sus amigos, frente a mi casa. Yo lo conozco jugando fútbol y él conoció a mis primeros noviecitos. Los vio pasar, por lo menos. Bueno, entonces yo le agradezco mucho esta presentación, creo que demasiado elogiosa, me siento un poquito desbordada y exigida, pero yo no sé si lo que yo voy a plantear es lo que ustedes esperan. Yo voy a tratar de hilvanar un poco las ideas que han ido surgiendo a partir de una historia, ¿no? Porque a mí me parece, primero, que la investigación es una búsqueda de conocimiento, es una producción de conocimiento, como sabemos, es un proceso creativo que busca generar en el ámbito nuestro un discurso coherente. Es por lo menos lo que yo he intentado hacer, porque vamos a ver un poco, en la medida en que a mí me parece que también todo proceso de investigación, todo proceso intelectual tiene que ver con la historia en donde está situado el sujeto. En la medida en que no hay objetividad, ¿cierto? Todo en este ámbito está situado en la construcción de un relato que necesariamente tiene su gran dosis de subjetividad. Decía, el conocimiento es una búsqueda. ¿Dónde empezó esta búsqueda de conocimiento? Yo creo que el comienzo está en un poco la infancia, en donde uno percibe que es pequeño, es mujer y que no tiene acceso a muchas cosas. Yo creo que son cosas que definen, ¿no?, esta especie de necesidad de explicarse y de explicar. Yo creo, sin hacer ningún alegato feminista, que realmente la situación de mujer la ubica a uno en un espacio subalterno, que es evidente, ¿cierto?, y que uno necesita de alguna manera tratar de superar. Yo diría que esos son los primeros desafíos, ¿no?, y que la búsqueda del conocimiento viene de allí, porque si no, de otra manera, ¿por qué esta necesidad de explicarse el mundo? ¿No? ¿Por qué esta necesidad un poco desesperada, ¿no?, de explicar lo que muchas veces es inexplicable? ¿Cuáles son, en qué condiciones históricas desarrollo el pensamiento intelectual? Bueno, mi juventud pertenece a los años 60, 70 del siglo pasado, que es un momento en donde están pasando muchas cosas a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros pertenecemos a la provincia, con Rodrigo, a Concepción, que también es una forma de subalternidad en un país que es centralista hasta hoy, ¿cierto? Entonces, ser pequeño, ser mujer, ser de la provincia, son ya tres situaciones que a uno lo marcan, ¿no? Luego se agregaría otra, que es situarse en una posición política que también es desmedrada.
esos años 60, 70, cómo se viven, ¿no? ¿Qué sucede? Estamos en un momento, primero, en donde en América se percibe, los periódicos, ¿cierto?, las conversaciones, se percibe una especie de alza de una lucha de masas. Porque por una parte ha estado la Revolución Cubana, ¿cierto? Es algo ineludible en las conversaciones, ¿cierto? Mi padre planteaba aterrorizado esto de este grupo de barbudos que estaban dominando y que parece ser que además eran comunistas. Entonces, todo esto era un discurso que estaba permanentemente, pero además de este discurso había otros que circulaban, que era el discurso de los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿cierto? El mundo negro, ¿cierto?, estaba accediendo a espacios a los que no había accedido antes, ¿cierto? Y por otra parte, había una situación en un lugar del cual en nuestro continente y en nuestro país no se habla, como es África, pero que nos llegaban de alguna manera. Y es que el continente africano estaba en pleno proceso de descolonización, ¿cierto? Y todo esto había empezado por la guerra de Argelia. Entonces, toda esta situación de alguna manera nos fue tocando, ¿no? Nos fue tocando y nos fue formando una manera de pensar. Esta manera de pensar tuvo que ver fundamentalmente, yo creo que todas las vidas, todas las biografías están llenas de azares. Yo creo que el azar es fundamental en la vida de uno. Hay una película excelente, o no sé tan excelente, pero buena, que no recuerdo cómo se llama en este momento, pero es la historia de un muchacho que nace viejo y se va poniendo bebé, ¿no? En donde hay una parte de esa película en donde se muestra cómo, ¿cierto?, si nosotros salimos en un momento determinado y nos devolvemos a buscar el abrigo y pasa un auto y todos los elementos que se van articulando para que una persona sea atropellada por un vehículo, ¿no? Es decir, la vida es eso, es una serie de situaciones que nos van construyendo. Y situaciones azarosas. Bueno, a mí me sucedió viviendo en Concepción de Chile, entre otras cosas. La Universidad de Concepción era una universidad realmente muy valiosa, en donde teníamos por una parte la visita del mundo internacional a través de escritores que traía Gonzalo Rojas, y por otra parte sucedió que hasta ahí llegó un delegado de la Revolución Argelina, con quien establecimos una amistad que me hizo leer a primeros textos que de alguna manera iban marcando una percepción de la vida, como era Frantz Fanon. Es decir, era todo un pensamiento anticolonial. Pero el pensamiento de Frantz Fanon en los años 60, cuando todavía, para nosotros, Frantz Fanon empezó a ser un nombre, pero que un nombre que después olvidó y que hoy empieza a ser retomado, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos van configurando un ámbito que construye, me parece, una manera de pensar, ¿no? Y entonces, desde esa burguesía ilustrada donde yo pertenecía, ¿cierto?, pasé a un pensamiento mucho más anticolonial, un pensamiento más crítico, por decir así, que todavía no se ponía en evidencia. Por una parte eso, y por otra parte esta necesidad de explicarse el mundo. Entonces, en los años años 60 más o menos, 22, por ahí 60, fui a Francia becada, y yo tenía una formación en literatura. Ahora, en ese momento hubo un paso de la literatura a la ciencia social. Nosotros teníamos una formación que era puramente literaria. ¿Por qué esa necesidad de pronto
de buscar este otro ámbito. Porque, y todo esto sale también de las conversaciones en los cafés, de lo que uno se va informando en París, y entonces uno escucha que hay un curso de sociología de la literatura que es muy bueno, que lo hace un señor Goldman, que hay otro curso, bueno, y uno va a escuchar y de pronto me empiezo a dar cuenta que realmente eso es lo que me interesa. Es decir, me interesa la literatura, esto es la literatura en sí misma, esto es algo que me produce un placer muy grande, pero yo quiero ir más allá, quiero explicarme el mundo. ¿Cómo articular esta belleza de la literatura y la complejidad del mundo, ¿no? Un mundo que parece realmente muy conflictivo en el momento en que estoy comenzando a formar mi manera de acercarme a los textos. Entonces, el primer texto, que es mi texto sobre Huidobro, es un texto que entra en lo literario, se llama Huidobro, un poeta ambivalente. Entra en lo literario, pero para explicarse, para explicar por qué. Ese literario es la expresión de algo que está fuera de lo literario, y que es este mundo de la oligarquía chilena, ¿cierto?, que se sitúa entre América y Europa, que tiene gran admiración por Europa y para quien el viaje europeo es fundamental. Estamos estudiando un momento en que la oligarquía hace lo que se llama el Grand Tour, que da lugar a esta noción del turista, ¿cierto?, que es el viaje por el mundo, el viaje europeo, que de alguna manera es una especie de pasaporte a un cierto aire de internacionalismo, ¿no? Entonces, primero con formación francesa, había estudiado en colegios franceses, con esta visita a Francia, empiezo a observar algunas situaciones alternativas, ¿no? Primero empiezo a observar qué pasa en África, que está en este proceso de descolonización. Empiezo a observar también cómo soy vista yo misma en Francia, y siento que soy diferente. Por primera vez siento que no soy blanca. Yo estaba convencidísima que yo era blanca, europea y todo, y allí me doy cuenta que no, que tengo un color de piel otro, que se me mira diferente y que se me mira con un cierto grado de discriminación. Entonces esto me hace llevar a cabo un proceso que, guardando todas las distancias, lo hicieron los grandes intelectuales, lo hizo Vallejo, es decir, que es en el momento en que salen a Europa empiezan a mirar a América, ¿no? Es el momento en que reconocen su origen a partir de la mirada desde lejos. Y esto, claro, tiene que ver también con la relación con los demás estudiantes, de las conversaciones, siempre esta sociabilidad. Entonces, esto explica, por una parte, este comienzo de salir de la literatura hacia la ciencia social, ¿no? Y entonces un poco entré en la línea goldmaniana, que me ayudó mucho a entender algunas cosas y que yo creo que todavía está latente de alguna manera en algunos conceptos que manejo, pero que ya no les pongo nombres, sino simplemente los conceptos, el aprendizaje se va haciendo carne en uno, ¿cierto? Y no hay necesidad de estarlo citando a cada rato, porque de otra manera los textos nunca son de uno, siempre son de una historia intelectual, ¿no?, de muchas personas. Uno lo que hace es, la investigación en el fondo agrega algo a una especie de gran sustrato del conocimiento que ya está.
Es lo que nosotros les pedimos a los estudiantes cuando les decimos hay que leer toda la bibliografía que haya sobre el tema. En el fondo es para absorber ese sustrato y a partir de ahí, ¿cierto?, dar el salto, ir un poquito más allá. Yo creo que el conocimiento que uno puede ofrecer es eso, es ese poquito más allá. Bueno, entonces vuelvo a Chile, ¿cierto? Y tengo otra experiencia que es muy importante, y es que por razones sobre todo políticas, voy al mundo mapuche, años 70, al fin de los años 60, 70, y empiezo a darme cuenta mucho más allá de la cosa política, que me interesó menos en ese momento que lo que estaba descubriendo. Me doy cuenta que existe una cosa que se llama oralidad, y que esa oralidad es una especie de poesía de la vida, ¿no? No es una poesía estricta y restringida a un texto, sino que me doy cuenta que el mundo mapuche se expresa en poesía. Evidentemente el español del mapuche, yo no hablo mapuche. Y empiezo a trabajar con esto y a buscar textos, y empiezo a armar una especie de gran texto. Yo dije, aquí hay una araucana con historia, que eran historias en ese momento del mundo mapuche en su proceso de reivindicación. Historias de la tierra, historias de relatos de tomas de fondo, relatos de la vida cotidiana, etc. Bueno, esto lo presenté en una reunión que hubo después en París, y entonces esto me ayudó también a darme cuenta de algo que iba a comenzar a pensar el año siguiente, y es que, bueno, cuando vuelvo a Chile es el golpe de Estado y tengo que salir nuevamente. Voy por la Embajada de Francia, salgo, y entonces me doy cuenta, me dan un cargo a la Universidad de París, porque ya me conocían, porque había presentado esto el año anterior. Y entonces, allí en la Universidad de París, tiempos de Tiamble, ¿cierto?, el gran comparatista, hago literatura comparada. En este momento empiezo a tratar de entender de nuevo la cultura nuestra y la cultura latinoamericana sobre todo. Para este entendimiento, para esta comprensión, ¿cierto?, empiezo a elaborar un proyecto historiográfico que de alguna manera es una especie de respuesta a toda esta hecatombe que yo veo en mi país y en otros países. Pasa lo de Argentina, lo de Uruguay, etc. Entonces, este proyecto empieza a ser una especie de afirmación frente al descalabro. Y me dicen que lo presente en la Asociación Internacional de Comparatistas, que es un organismo internacional, sobre todo europeo, donde voy a presentarlo, y empiezo a ir anualmente a hablar de este proyecto. Y entonces me parece que en este proyecto no puedo estar sola. Primero porque soy joven, mujer y latinoamericana, ¿cierto? 3 elementos que no ayudan a que me tomen en serio. Entonces le pido voy a hablar con Antonio Cándido, porque en este momento me doy cuenta que lo que nosotros llamamos historia, lo que nosotros llamamos América Latina, es realmente Hispanoamérica, ¿no? Porque la historia literaria en general habla de Hispanoamérica, y que Brasil no está considerado dentro de este conjunto. Entonces trato de establecer un nexo con Brasil, y me voy a hablar con Antonio Cándido, que
del cual he leído un par de cosas. Antonio Cándido prácticamente no es conocido en América Latina en este momento, hoy muy poco, y entonces empiezo a integrar al mundo brasileño. Toda esta comparación con Antonio Cándido es muy rica, y empezamos a ver las posibilidades de integrar el mundo brasileño en una historia de la literatura, pensamos al comienzo, latinoamericana. Además del mundo brasileño, ¿cierto?, nos damos cuenta que el Caribe está afuera, ¿cierto? En general, nosotros hablamos del Caribe cuando hablamos de literatura hispanoamericana, pero hablamos solo del Caribe hispano. Entonces, pienso, hay que incorporar entonces al Caribe francés, pero también, cuando empiezo a estudiar el Caribe francés, me doy cuenta que también el inglés y el neerlandés es necesario incorporarlos, porque el Caribe tiene una articulación interna. Esta articulación interna es una articulación que también ha ido quedando en evidencia a partir de las reuniones que empieza a generar el proceso cubano, ¿no? Porque más allá de lo que uno piense del proceso cubano, lo que realmente hace para la literatura y para la cultura latinoamericana es que articula. Los escritores de América Latina hasta entonces no se veían sino en el exterior, sino en Europa, ¿no? Había habido una reunión de escritores latinoamericanos en Europa, en Génova, pero esto de hacer dialogar a los escritores y a los críticos no existía. Y además, la Casa de las Américas había hecho una labor especial relativa al Caribe y había llevado al diálogo interno del Caribe. Bueno, entonces algo conocía uno del mundo caribeño. Entonces pensé que era necesario integrar también al Caribe, puesto que estamos hablando de América Latina y el Caribe en las reuniones internacionales, y resulta que no sabemos cuál es el nexo, ¿cierto? En algún momento Arturo Ardao, uno de los grandes pensadores uruguayos que tenemos, dice, el Caribe, dice, es latinoamericano por adscripción, ¿cierto? Veamos qué es esto de la adscripción. ¿Por qué no es latinoamericano en términos absolutos? Bueno. Entonces teníamos, por una parte, dos desafíos: la integración del Caribe y la integración del Brasil. Cuando empezaron las discusiones, porque logré citar, todo esto es sin internet, sin fax. Al final de todo este proyecto surgió esto que se llamaba el Telex, ¿no? Porque las últimas cartas de Antonio Cándido fueron por Telex, lo cual era dificilísimo. Todo esto era por correo. Además, sin dinero, porque lo hicimos sin dinero, no había que... Es decir, por ejemplo, conseguimos un dinero para que la UNESCO nos organizara una reunión, conseguimos que una universidad en Brasil nos hiciera otra, es decir, así, ¿no? Entonces, empezamos a integrar, logramos integrar a 100 personas, ¿no? 100 personas que no es que todas venían a las reuniones, citábamos a algunas a las reuniones. Hicimos varias reuniones, 2 de las cuales están publicadas, que son los 2 volúmenes para el primero se llama Hacia una historia de la literatura latinoamericana, que se publicó en México, y el segundo se llama La literatura latinoamericana como proceso. Estos 2 volúmenes ahora están volviendo a ser publicados por la editorial RIL, y van a salir en 2 o 3 meses más. Todos juntos en un texto que se llama Discusiones historiográficas, ¿no? Lo interesante de estas discusiones es que a partir de ellas, bueno, primero, en estas discusiones estaba lo mejor que había en la crítica latinoamericana
de ese momento, porque era lo que queríamos, ¿no? Traer la mejor gente para pensar de la mejor manera el continente. Entonces estaba Antonio Cornejo Polar, estaba Jacques Lenard de Francia, estaba Martha Lienhardt, estaba, bueno, Beatriz Sarlo estuvo en una, había mucha gente buena. Entonces, el primer problema, ¿cierto?, fue ¿qué es literatura latinoamericana? Digamos, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de literatura latinoamericana? ¿Es lo mismo que hablemos de literatura latinoamericana o de literatura francesa, por ejemplo? Nosotros nos dimos cuenta que no es lo mismo. Que la situación de la literatura latinoamericana es diferente porque primero porque parte de una situación de colonización, de ruptura, de resquebrajamiento, a partir de lo cual se va construyendo una entidad nueva. Por lo que nosotros percibíamos, ¿cierto?, esta literatura latinoamericana, esta literatura no cabía totalmente en los modelos que nos estaban entregando, por una parte porque cuando nosotros hablamos de literatura hablamos de textos escritos, publicados y en lenguas europeas. Y resulta que para nosotros la literatura no es solo eso. En el fondo, si nosotros percibimos lo que es literatura en América Latina, esto es la literatura de élites. Porque hay grandes masas en América Latina que no leen. ¿Y cuál es entonces esta literatura que ellos hacen? Es otra literatura. Nosotros nos damos cuenta que no había un solo sistema. Que lo que nosotros llamamos literatura es uno de los sistemas. Que existen varios sistemas paralelos. Y estos sistemas paralelos son las literaturas ilustradas, las literaturas populares, como la literatura de cordel en Brasil, como la lira popular acá, como el corrido en México, ¿cierto? Bueno, la literatura popular que tiene distintas formas, que tiene otra estética, que tiene distintos emisores y tiene un público diferente. Es decir, es otro sistema. Es un sistema paralelo. Pero además de eso hay otro sistema, que es el de las literaturas indígenas, del cual no sabemos prácticamente nada en ese momento. Ahora, después de mucho tiempo, ¿cierto?, podemos hablar de una literatura, de un sistema literario de masas, pero ya es otro problema. Entonces, nos dimos cuenta que hay varios sistemas paralelos, que no existen necesariamente en general en las literaturas europeas de hoy. Entonces, nosotros necesitábamos, de alguna manera, ampliar el concepto de literatura. Pero entonces estábamos en esta noción de es literatura, pero además es otras cosas. Es cómo separamos en una manifestación que se da en América Latina como no sé, un ritual andino, por ejemplo. ¿Cómo separamos allí el ritual religioso de de los textos que se dicen, ¿cierto? Hay un ritual que repite ¿cómo se llama? La elegía a la muerte de Atahualpa, por ejemplo. Pero que además es representación, además es performático y además es música, ¿cierto? La música está absolutamente incorporada al mundo literario, al mundo cultural, tanto en el Caribe, ¿cierto?, como en el mundo andino y muchas veces en el sur.
Entonces nos dimos cuenta que tenemos que hablar de literatura, pero aclarar, ¿cierto? Que se trata de una literatura que es otra. De alguna manera también y paralelamente han salido otros textos, otras formas digamos, otros conceptos de parte de intelectuales muy respetables, ¿no? Como por ejemplo ha surgido el Calibán de Retamar, ¿no? que plantea la necesidad de la diferenciación de la imagen calibanesca de Próspero, en donde se reivindica al bárbaro de alguna manera. Es decir, asumamos nuestra barbarie, ¿no? Y luego de asumir nuestra barbarie, para una teoría de la literatura hispanoamericana es, ¿cierto?, si asumimos nuestra identidad como diferente, tenemos que empezar a generar una conceptualización distinta, alternativa de alguna manera, porque nosotros pertenecemos al tronco europeo, pero pertenecemos hasta por ahí nomás. No somos europeos, somos europoides, decían ellos, ¿no? Es decir, de alguna manera hay una transformación de esa matriz que nos ha sido legada a partir de núcleos míticos o mágicos, por ejemplo, en muchos casos de los pueblos originales o del mundo africano esclavo o del mundo asiático que está tan presente en el Caribe o de otros mundos de las migraciones. Entonces empieza a aparecer allí, ¿cierto?, formas de la pluralidad, ¿cierto? Formas de la pluralidad. De alguna manera, ¿cierto?, estas formas de la pluralidad constituyen el punto de inflexión entre una historia clásica, una historia tradicional y la nueva historia que estamos pensando. Al mismo tiempo, esta noción de lo diferente, aquello que es necesario visualizar de alguna manera y apropiárselo a través del conocimiento, está presente en los textos de Said. Pero los textos de Said nosotros los conocemos posteriormente, porque sucede que cuando nosotros estamos pensando esto, están pensando lo mismo los africanos, ¿cierto? Y allí está, por ejemplo, cuando yo le cuento en Europa a Samir Amin, que es un gran teórico, ¿cierto?, cientista social. Le digo, mira, estoy pensando esto, quiero hacer esto. Me dice, tienes que leer a Amin Maalouf. Amin Maalouf, que escribe textos magníficos, ¿cierto?, como León el Africano, por ejemplo, o que escribe una historia de las cruzadas, pero no la historia de las cruzadas que nosotros conocemos, que es la historia de los cronistas de los cruzados, sino la historia de los que vieron llegar a los cruzados, que es la historia de las cruzadas pero al revés, ¿cierto? Entonces, es mirar la historia desde el otro lado, ¿cierto? Mirar una historia, generar una historia alternativa. Entonces, dentro de esta perspectiva empiezan a quedar claros, ¿cierto?, textos que han sido trabajados por Miguel León Portilla, ¿cierto? Los textos empiezan a surgir, todo ese conocimiento que ha estado siendo elaborado por los mexicanos, por los peruanos de alguna manera también, por algunos franceses que trabajan estos textos, como son los textos prehispánicos, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros sentimos que aquí hay una tradición que se ha visto, si es que se ha considerado de una mala manera. Es decir, los textos del mundo náhuatl son textos anteriores a la conquista, pero son textos igualmente
coetáneos a nosotros. Porque sucede que el mundo náhuatl sigue produciendo textos, ¿no? Entonces nos damos cuenta y que nos queda en evidencia algo que no parece tan evidente para quien lee una historia de la literatura latinoamericana, y es que el mundo indígena sigue produciendo textos, reproduce y produce, ¿no? Es decir, que allí hay una corriente permanente. Ahora, esto genera evidentemente problemas. ¿Qué tipo de problemas? Primero, por una parte, ya rompimos con la noción canónica de lo literario, para salir más bien al discurso, a un discurso que tiene distintas estéticas. Por otro lado, nos damos cuenta que la oralidad tiene una importancia fundamental. Fundamental en la medida en que la oralidad es el modo de construir cultura y de comunicar cultura de las grandes masas en nuestro continente. Es decir, las grandes masas en México, las grandes masas en Guatemala, las grandes masas en toda la parte norte del Brasil, y que en realidad la publicación es menor, y que hay también estadios intermedios de publicación y oralidad, como es el caso de la literatura de cordel, ¿cierto? La literatura que se cuelga en los mercados, que es una literatura que es oral primero, pero que luego se cuelga en los mercados en un cordel, y que se transmite a lo largo y ancho del país. Bueno, entonces por una parte, esta noción de pluralidad tratamos de explicarla, ¿cierto? Y resulta que esto tiene que ver con que, bueno, yo encuentro un poco la explicación en un pensador peruano que se llama Quijano, Aníbal Quijano, que me parece que es un gran pensador, un sociólogo, que plantea el funcionamiento de la sociedad latinoamericana como un funcionamiento en donde las series como las formaciones sociales que nosotros estudiamos en términos clásicos en Europa, son series que de alguna manera se articulan en nuestro continente, todas en función del mercado, evidentemente, pero nosotros vemos convivir tiempos diferentes. Nosotros vivimos, por una parte, en Sao Paulo, por ejemplo, ¿cierto? Estamos viviendo un universo tecnológico ultra desarrollado en las élites, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, a 2000 kilómetros de allí, está el nordeste, con gente que no escribe, ¿cierto? Con gente que no tiene ningún acceso a nada y que se muere de hambre. Es decir, tenemos por una parte un capitalismo desarrolladísimo, tenemos un universo feudal, ¿cierto? En las grandes haciendas, ¿cierto? Grandes haciendas, norte de Brasil, México, etc. Ya no Chile, porque en Chile se rompe la hacienda con el gobierno de Frei. Y también un mundo esclavista, ¿cierto? Un mundo esclavista que ustedes saben que según un informe de Naciones Unidas todavía existe en América Latina 14.000 esclavos por lo menos. Gente que trabaja en situación de esclavitud, ¿no? Sobre todo en una parte importante en el área amazónica. Y por otra parte también se vive el sistema comunitario, porque el sistema comunitario está presente en los grupos indígenas de distintas partes, ¿no? Justamente es lo que luchan aquí el pueblo mapuche y todo por reconstruir, porque se rompió con
con esto de la propiedad privada, ¿no? Bueno. Entonces, es decir, todo esto nos hace percibir América Latina como un mundo de pluralidad por una parte, pero de articulación por otra. Por una parte unidad y por otra parte pluralidad. Unidad no. Bueno, hay quienes levantaron la bandera de la unidad desde el siglo pasado, ¿cierto? Los grandes próceres. Pero lo que nosotros llamamos unidad es articulación. Es decir, nadie pretende una federación, ¿cierto? Pero sí la constitución de un bloque latinoamericano en un mundo que está constituido por bloques que se encuentran y que se enfrentan. Digamos, nuestra pelea a nivel internacional está perdida si un país como Bolivia o incluso la Argentina se enfrentan solo frente a un bloque asiático, por ejemplo. Entonces, la necesidad de constituir un bloque sigue siendo una necesidad, no ya con la utopía de la federación, pero sí con la certeza de formaciones culturales comunes, pero diversificadas. Entonces, a partir de allí, yo he elaborado, ¿cierto?, un análisis a partir de áreas culturales. Creo que nosotros somos un continente que está diversificado culturalmente. No es lo mismo el mundo andino que el mundo caribeño, no es lo mismo el mundo de Buenos Aires que el mundo de Lima, ¿cierto? No es lo mismo el mundo de los latinos en los Estados Unidos, que también constituyen un área cultural que viene de América Latina. No es lo mismo esto que la producción cultural, por ejemplo, de un área como Venezuela. Es decir, hay áreas culturales diversificadas que constituyen este funcionamiento global del continente. Ahora, ¿qué es lo que articula esto? Lo que articula es la situación de herederos de un proceso colonial que genera formas de constitución de los discursos culturales similares. Por ejemplo, genera formas específicas de apropiación cultural. Nosotros nos apropiamos de las culturas europeas, pero de una manera diferente. Es lo que yo llamo dinámica de flujos. Tengo un trabajito que está publicándose en este momento en Alemania sobre eso. Ahora, ¿cuál es otro mecanismo? El mecanismo de descentramiento. Por ejemplo, hay un trabajo muy lindo de Roberto Schwartz, que uno de los participantes también. Roberto dice que nosotros recibimos los conceptos europeos y los usamos aquí, pero absolutamente fuera de lugar. Por ejemplo, nosotros tomamos el liberalismo europeo y fines del siglo XIX el Brasil es totalmente liberal, pero totalmente liberal con esclavos, ¿no? Entonces, es un sistema que tiene en sí muchas contradicciones por justamente esta pluralidad cultural. Esto de la apropiación es evidentemente un fenómeno creativo, no es una apropiación mimética, ninguna apropiación es absolutamente mimética, pero nosotros juzgamos, es decir, nuestra originalidad consiste en que todo aquello que queremos copiar lo hacemos mal, ¿no? Así es Antonio Cándido, ¿no? Si lo bueno que hacemos es lo que hacemos mal, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un texto que yo cito porque me parece un texto lindísimo de
unos versos populares, dice: soy el feroz Carlomango, hombre de mucha pujanza, que al mismo tiempo maneja sable, carabina y lanza, ¿no? Fíjense ustedes la mezcla aquí, ¿no? Un Carlomagno que es Carlomango, ¿no? Que maneja sable, ¿cierto? Carabina, que es lo propio de la Revolución Mexicana, y lanza, ¿no? Bueno, entonces hay una distorsión. Entonces esta distorsión constituye la creatividad, ¿no? Bueno, justamente para explicar esta diferencia, esta alternatividad, ¿cierto?, es que Ángel Rama apunta a la noción de transculturación, ¿cierto? El fenómeno de transculturación, que lo toma de Ortiz, como sabemos, ya todos creo que manejamos esto, les decía de explicarlo, en donde dos culturas diferentes generan una tercera que es irreductible a las dos anteriores. Bueno, todos hemos aceptado bastante bien esto. Yo en este momento lo estoy criticando, después de haber estudiado, bueno, porque una de las áreas que yo he trabajado en los últimos años es el área amazónica, que la trabajé justamente porque me di cuenta de que nadie la había trabajado, que hablábamos de América Latina y la Amazonía no existía, que no sabemos nada sobre esas literaturas y esas culturas. Y primero tenía que ver si realmente existe un área, porque son 8 países, ¿no? Si realmente todos esos países tienen algo en común. Y después de hace como 10 años que estoy trabajando, llegué a la conclusión de que sí, que en la Amazonía se repiten formas del imaginario, ¿no? Que personajes que están en los Andes, por ejemplo, un personaje como el Chuyachaki, que es un personaje que es un duendecillo que defiende la selva, tiene otro nombre, pero es el mismo en la selva brasileña, ¿no? El Amazonas brasileño, ¿no? Es decir, hay toda una serie de formas del imaginario y formas de imaginar y formas de ver la vida que son comunes. Bueno, entonces, lo que yo estoy discutiendo en este momento, y tengo algunas cositas escritas y publicadas ya, es que a mí me parece que la noción de transculturación es un poco reductiva. Porque yo creo que en realidad nunca hay dos culturas. Siempre hay muchas más culturas. Ahora, evidentemente en nuestros países del sur, o en Chile podríamos decir, o en Uruguay, de allí puede surgir una noción de dualidad, indígenas y mundo hispano, que genera una tercera cultura. Pero en realidad, el mundo amazónico como el mundo caribeño es muchísimo más plural. Y además son elementos culturales asiáticos, de centroeuropeos, de distintos lugares, y de distintas etnias africanas, porque nosotros hacemos los esclavos, o la esclavitud, el mundo negro, pero resulta que todos vienen de etnias diferentes, en donde ni siquiera los lenguajes son los mismos, ellos no se entienden entre ellos, ¿no? Entonces, realmente, allí hay una pluralidad, y nosotros lo tomamos como una sola unidad. Entonces, la idea es que nunca hay dos elementos, siempre los elementos son plurales, los que se reúnen, pero tampoco se reúnen en el mismo instante, sino que es un proceso mucho más rizomático, ¿no? Y yo creo que el proceso transcultural tal vez es posible para algunos sectores de América Latina, pero en estos otros, del otro extremo, yo creo que más bien este otro esquema, al cual todavía no le doy nombre. Bueno, entonces creo que voy a cerrar ya. Entonces, ¿sí? 5 minutos ya. Entonces nada,
globalizando. Los temas que he trabajado tienen que ver con historiografía, por una parte, para entender los grandes procesos, pero al mismo tiempo he tratado de trabajar el funcionamiento interno de los textos literarios. He trabajado algunos autores, Huidobro, Marta Traba, Gabriela Mistral, poesía, prosa, ensayo, pero siempre dentro de un contexto cultural e histórico. Es decir, esta formación, esta perspectiva me ha dado me ha ubicado en un cruce disciplinario, ¿no? Que yo no llamo estudios culturales, porque me parece que los Cultural Studies tienen una línea muy norteamericana que ubica como a las distintas disciplinas en un mismo estatus. Y además, a mí me parece que la percepción, la línea de los estudios culturales latinoamericanos, por lo menos la que yo pienso, y yo veo también esto en Antonio Conejo Polar, por ejemplo, tiene una perspectiva más política, ¿no? Política no en el sentido de política partidaria, sino de política en el sentido de afirmación de un continente, en el sentido de descolonización, ¿no? Entonces eso, es decir, la línea rizomática, ¿por qué pienso en Lam, por ejemplo, ¿no? La pintura de Lam, ¿cierto? El Lam, si nosotros escarbamos un poco en las telas de Wilfrido Lam, nosotros vamos a ver al mundo africano, desde luego, vamos a ver al mundo de las vanguardias europeas en la abstracción, ¿cierto? Pero vamos a evidenciar también elementos de un mundo chino, que es su origen, ¿no? Si nosotros leemos a Derek Walcott, en Derek Walcott hay varias culturas, ¿cierto? Está Occidente, pero también está la cultura hindú, ¿no? Pero también está la cultura afro, ¿cierto? Y Naipaul, ¿para qué decir, cierto? Entonces, si pensamos en Neruda, fíjense ustedes, ¿no? Si bien, claro, Neruda nosotros decimos es un resultado, ¿cierto?, de mundo indígena y mundo hispano, pero mucho más que eso, muchísimo más que eso, porque nosotros cuando pensamos en dos elementos que se unen, estamos pensando en el fondo en una cultura en términos sexuados, pero resulta que la cultura la articulación cultural puede articular distintos elementos, que no necesariamente son dos, ¿cierto? Entonces, claro, Neruda está leyendo a Tagore, pero al mismo tiempo está leyendo a Valéry, al mismo tiempo a Eliot. Entonces son muchas culturas las que confluyen allí, ¿no? Bueno, esto es más o menos aquello en lo que estoy. Yo creo que si conversamos un rato tal vez se pueda ver otras cosas. Bueno, muchas gracias. No sé si... como 10 minutos, no sé, y luego se les invita a ver si para conversar o dialogar. Salimos 10 minutos ya, perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Tomemos un café y después, un café. Ya, y después seguimos. Sí, esa redonda, sí. Pero vamos a hacer como que es redonda. Sí. ¿Cuál es la posición de los brasileños frente a esta inclusión o no inclusión en lo latinoamericano? Tú sabes que, bueno, de parte de la gente de la crítica, los intelectuales, sí, es muy claro, ¿no? Y en general ellos se lamentan de la poca conciencia latinoamericanista que tienen en general los brasileños. Pero
hay una expresión allá que pone muy en evidencia la situación. Ellos dicen nosotros y los latinoamericanos. ¿No? Es como hacen una diferenciación importante. Pero yo pienso que cada vez más ellos se sienten integrados y se quieren integrar al resto del continente. De hecho, yo creo que hay un esfuerzo de ellos más grande que el esfuerzo que hay desde aquí hacia allá. Una pregunta. Sí. Usted contaba al comienzo de la conferencia esa escena casi inaugural de finales de los 60, comienzos de los 70 en Francia, leyendo Fanon, Césaire y otros. Para quienes nos formamos como investigadores a finales de los 90 o en la década del 2000, Fanon, Césaire y compañía llegaron vía Homibaba, vía industria académica norteamericana, en un envoltorio casi deconstructivista o postestructuralista. Claro. Entonces le quería preguntar cómo había sido ese enfrentamiento para la generación de ustedes a estas lecturas como Fanon y en el contexto francés, además. En el contexto, claro, lo que pasa es que yo era aquí en América Latina en ese momento que leí Fanon, Césaire. Fíjate que para nosotros era como una apertura muy grande. Leer a Fanon era como entender la existencia de la otredad sin necesidad que se llamara así, porque él no hablaba de otredad, ¿no? Hablaba de la cultura nacional, una serie de cosas diferentes, pero era un descubrimiento importante, pero era mucho más un descubrimiento importante en términos más políticos que culturales, porque sobre todo, yo te digo, el grupo, digamos, mi generación, en Chile nunca ha habido afroamericanos. Nosotros no conocíamos, llegó un afroamericano a Concepción, me acuerdo que no podía andar por la calle porque los niñitos lo tocaban. Entonces, para nosotros, esta teoría sobre el mundo negro terminaba siendo una teoría de la otredad, pero nosotros no lo llamábamos así, ¿se fijan? Pero era el descubrimiento, una apertura del pensamiento, eso fue. Porque la formación de nosotros fue una formación muy clásica, ¿no? Nosotros estudiantes de literatura, ¿no? Yo siento que la formación más creativa, más aperturista, nos la dio el medio histórico, por una parte que estábamos viviendo, y por otra parte los estudios de posgrado, la ida afuera. Yo creo que la experiencia externa es muy importante. A uno le da una mirada bien diferente respecto de lo de uno, ¿no? Sí. Que a propósito del tema de las herencias negras, yo no sabía, me topé con un cultor o gestor cultural de Arica, ¿Sí? Que hizo una brevísima presentación en un tema en que hoy día existen agrupaciones que están tratando de recuperar, porque llegaron a haber criaderos de negros en Arica. ¿En Arica? Sí. Ah, eso no sabía. Y entonces lo que yo sé es que existe actualmente una asociación sí. de afroamericanos, afroariqueños, en Arica, que tiene que ver con todo, porque nosotros en Chile prácticamente no hablamos del mundo negro y nosotros decimos que aquí no hubo esclavitud, pero realmente la hubo en menor medida que en otras partes, y sobre todo la esclavitud estuvo ligada a las haciendas de la zona central, ¿no? Eran esclavos de las haciendas, por lo tanto eran trabajadores rurales o trabajadores de casa, de la casa central de la hacienda, que era el destino mejor que tenían los esclavos, ¿no? El trabajador de casa. Y sobre todo, hubo esclavos que de alguna manera, mundo afro, que de alguna manera se refugió en Chile porque venía esta cosa de la libertad de vientre y todo esto, porque era un país de alguna manera un poco más liberal, en cierta medida. Porque había negros que se quedaban en Chile porque los traían a través de acá para llevarlos a Lima, ¿no? Porque los barcos venían los barcos negreros, ¿cierto? De la Compañía de las Indias Occidentales, la compañía, había la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, la Compañía Portuguesa de las Indias Occidentales, que pasaban a buscar lo que se llamaba el comercio triangular,
¿cierto? Pasaban a buscar, llevaban baratijas de Europa y armas sobre todo a los reyesuelos africanos. Y los africanos les entregaban, por una parte, les permitían que sacaran esclavos y por otra parte les entregaban esclavos. Eso es bien interesante. Y entonces ellos traían cargamento de esclavos acá, hacia Brasil, las Antillas. Pero resulta que algunos se dieron cuenta que el comercio aquí no existían esclavos más al sur. Entonces los esclavos eran un poco más caros, por lo tanto. Entonces los barcos se perdían y se iban a dar a Montevideo, por ahí. Entonces llamaban los descaminados. Entonces hay textos de cartas del periodo colonial donde se encargan, por favor me traen 2 descaminados de Tucumán, por ejemplo, ¿no? De Córdoba, por allí estaban el paso. Y ¿saben que es bien importante la cosa de los esclavos? Porque yo estuve recién en Senegal el año pasado. He estado trabajando también como en términos para ver cómo se construyen las culturas de la colonización, ¿no? Y sucede que me encontré con una discusión bastante interesante, que es que para ellos el tráfico de esclavos atlántico no es el tráfico fundamental. Y los europeos que traficaron los esclavos no son los más malos necesariamente de la película, sino que hubo esclavitud antes de parte de los árabes, ¿cierto? Ellos fueron esclavos de los árabes, pero además ellos fueron esclavos de sus propios, de su propia clase dirigente. Entonces ellos, los historiadores africanos, están en este momento estudiando justamente cuál fue la relación de las clases dirigentes con los sistemas de esclavitud. Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque eso es otra forma de mirar también la esclavitud. O sea, perdón que repito, pero de hecho la persona que expuso esta cosa sobre el grupo de esta comunidad africana en Arica, ¿sí? Su intención era que cambiaran las políticas culturales del centro respecto de cómo favorecen expresiones andinas. Claro, fue alucinante, exacto, o sea, exacto. El tipo se refirió a los bolivianos y a los peruanos de una manera en que yo simplemente me quedé sin palabras porque no había cómo. Era para tratar de que cambiaran las políticas culturales de Santiago respecto del apoyo que le dan por ejemplo, a las diabladas bolivianas. Exacto. Y sin embargo, claro, se niega, el mundo negro está absolutamente solapado en este tema. Es muy curioso porque sucede algo parecido en la Amazonía. Porque sucede que cuando nosotros hablamos de mundo indígena, ¿cierto? Nosotros siempre pensamos en el mundo andino, pero sucede que los indígenas amazónicos son de otra manera, incluso más. Hay una parte amazónica que es andina, el Amazonas sube por los Andes. Entonces, ellos, los serranos, son los andinos, son los peruanos, los bolivianos. Y ellos, los serranos, los llaman a ellos los chunchos, que es una forma despectiva. ¿Por qué? Porque ellos son, digamos, ellos no han debido generar las estrategias de defensa que tuvieron que generar los andinos. Porque en el Amazonas la colonización nunca fue estable, ¿no? Es decir, pasaron colonos por allí. Entonces los indígenas amazónicos son mucho más ingenuos. Entonces ellos consideran que los serranos son traicioneros, ¿no? Porque claro, tienen estas estrategias de defensa. Entonces, ¿por qué les estaba citando esto? Era por la diferenciación, sí, ¿no? Claro. La interdiferenciación. Claro, la interdiferenciación. ¿Qué es lo andino? Porque hay 3.000 kilómetros de Andes que no son andinos. Seguramente. De Antofagasta hacia el sur ya no hay andino. El problema con el pueblo mapuche, que de alguna manera... No son andinos. Claro, ese es el problema. Según la tradición cultural. Claro. Claro, se termina en Antofagasta los andinos. De ahí hacia no se habla de ellos como andinos. Claro.
Exactamente. En general, cuando hablamos de andino, hablamos del Perú, Bolivia y ellos, ¿no? Hay un sector hegemónico. Claro, claro. Una pregunta que, como para pensar en la literatura en América Latina, Sí. que es un poco lo que he escuchado, usted pone un lugar preeminente las literaturas indígenas, ¿no? No, lugar preeminente no. O Trato de importante. darles el lugar que tienen, considerarlas. ¿Sí? No, pero mi pregunta ya como, más bien, para pensar en la literatura, no sé si para usted es esencial que exista algún tipo de codificación escritural. Claro. O sea, pensando en la oralidad de las literaturas indígenas, ¿cómo se salva el problema de cómo esas literaturas orales, que me parece que la literatura oral, esa mezcla es un poco contradictoria, cómo se ve la problemática de su codificación hacia el alfabeto occidental, no sé cómo se Claro, da? claro. El problema es que cuando tú me haces esa pregunta, tú estás pensando en términos de lo literario que nosotros conocemos, que es una codificación muy compleja, ¿cierto? Resulta que las literaturas populares tienen otra forma de codificación, por lo tanto otra estética, porque el receptor no pide otra cosa. Y el mundo indígena también es otra codificación, es otra estética. Es decir, lo que para ellos son cantos rituales, para nosotros tiene una estética diferente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces son sistemas diferentes, ese es el problema. Ahora, lo Pero que no sé si llega al papel en algún momento. si llega, ¿cómo? Si que esas literaturas, esos cantos, ¿Sí? llegan en algún momento a ser escritura. Por supuesto que llegan a su escritura. Bueno, y Sahagún, todo lo que hizo, ¿no? Y todos los textos, los códices, cómo han sido, claro. O sea, llegan a ser escritura desde luego. Algunos, otros no. Simplemente funcionan como oralidades. Claro. La mayoría funcionan como oralidades, ¿no? Y algunos hoy empiezan a ser escritos en estos folletos de cordel, por ejemplo. Pero la idea es que son codificaciones distintas, ¿no? O sea, yo diría, en la literatura más occidental, por decir así, ¿no? Que es la literatura de élite, la escrita, evidentemente hay una sofisticación mucho más grande de la codificación. Pero no es lo que pide el sector más popular, no pide ese tipo de codificación. Pide otro que sea, por ejemplo, más humorística, ¿te fijas? ¿No? Que sea más repetitiva, porque así entiende más. Es decir, son sistemas diferentes, hechos por emisores diferentes para públicos diferentes, ¿no? Entonces uno no los puede mirar desde la perspectiva de la literatura erudita o ilustrada, porque entonces, claro, quedan en desmedro. Pero no, si tú piensas que son diferentes, es otra cosa. Ahora, el problema es el siguiente: ¿cómo? Porque evidentemente son tres sistemas independientes, pero hay momentos en que hay una circulación entre los sistemas. Yo en este momento estoy tratando de ver cómo funciona esa circulación. Evidentemente, las literaturas indígenas entran en algún momento en el campo de la literatura occidental. Y tenemos los indigenismos, pero resulta que los indigenismos no absorben la literatura indígena. Los indigenismos son una manera occidental de absorber a la imagen que Occidente tiene del indígena, que es distinto, ¿no? Recién, como que el mundo indígena es más absorbido cuando entra Arguedas a escribir, por ejemplo. Bueno, pero resulta que ahora son los indígenas los que están empezando a publicar su oralidad. Hay un texto en Brasil, por ejemplo, que se llama Antes ao mundo no existía, que es una cosmogonía del mundo Aquinahuá, creo. ¿Sí? Entonces, es decir, lo importante en el fondo es el hecho de advertir que la literatura en América Latina no es todo lo que nosotros creemos que es literatura, que es mucho más que eso, ¿cierto?
Ahora, no podría pensarse, Ana, en otra palabra que no sea literatura. Ese es el problema. Porque esto es lo que Claro. confunde. Bueno, tú sabes que Maximilien Laroche, que es un investigador haitiano que trabaja en Canadá, o trabajaba, no sé si murió, habló de oralitura en un momento, pero es horrible, ¿no? La palabra no le gustó a nadie, nadie la usó, es feísimo, ¿no? Y el problema, fíjate que con Rama conversamos eso en las reuniones, ¿no? ¿Cómo hace? Porque resulta que el romanticismo europeo tampoco es el mismo romanticismo de nosotros. Resulta que, claro, resulta que el mundo de la Edad Media aquí no existe. Entonces, ¿qué nombre darle? Entonces resulta que nosotros lo que decía Rama, ¿no? Decía, bueno, el problema de las nomenclaturas es un problema demasiado grave. Porque resulta que si empezamos a llamar de otra manera, Pepito, ¿no? A tal cosa, nadie va a entender nada, vamos a tener que mejor tomar las nomenclaturas clásicas o tradicionales y darles una vuelta. Es decir, bueno, romanticismo americano, o el simbolismo en Chile, ¿no? Así. Pero en el fondo eso, por ejemplo, perdón, no sé, eso se da, por ejemplo, en el campo de la filosofía mucho y se diferencia entre conceptos y terminología, por ejemplo. Fíjate. ¿No? El problema, por ejemplo, hay una institución en la filosofía italiana, europea, del léxico filosófico, se llama así, porque los tipos están trabajando permanentemente en la desambiguación del concepto, qué es lo que representa, porque claro, se vuelve un problema hablar de algo cuando se tienen que usar categorías generales, ¿ya? Y por supuesto también eso implica que como de categoría general se vuelve un problema en tanto particular cuando estamos tratando de hablar sobre un ejemplo, ¿no? Y eso pasa mucho, por ejemplo, es un chiste que yo le hago a mis estudiantes cuando me dicen, profesor, ¿por qué usted habla tanto de autores y el autor ha muerto? Yo le digo, mire, en filosofía si uno no habla así es imposible, porque uno dice Hegel, pero en el fondo es una condensación, nadie puede decir, ¿me entiendes? Entonces es interesante porque ahí se produce un problema que es muy interesante, que tiene el poder de crear una terminología que tiene un marco referencial de utilidad. Y luego cuando tú cambias de marco, tiene otra terminología o otros conceptos que son necesarios. Claro, yo creo que nosotros estamos en América Latina, pienso la crítica latinoamericana, ¿no? Ha ido generando una conceptualización instrumental, por decir así, ¿no? Que no existía antes y le ha puesto nombre, ¿no? La noción de transculturación, por ejemplo, ¿no? La noción de las ideas fuera de lugar, la apropiación creativa, son mecanismos propios de acá, ¿no? Y de alguna manera le damos una denominación, pero cambiar las denominaciones que ya es más complicado, es más complicado. Es el problema que trataba James Clifford en los neologismos en CC, un ensayo sobre negritud, sí, y ese paralelo, como por un lado... Negrismo y negritud. Claro, y estaba el gesto de reciclar, apropiarse estratégicamente de lo que existía y en lugares claves instalar conceptos polémicos. Claro, es todo el fenómeno de que es decir, el mundo afro tiene toda una experiencia en esto, ¿no? Además, es como que también nosotros tenemos otro mecanismo que es esto de dar vuelta las valoraciones. Por ejemplo, al Níger, ¿cierto? Empezó a sentirse orgulloso de ser negro, ¿no? Calibán, que en el fondo es un bárbaro despectivo, nosotros lo asumimos como, bueno, nosotros somos Calibán, ¿no? Eso, entonces, es como una vuelta de valoración. ¿Sí? Bueno, porque genera identidad. Claro. Profesora, ¿Sí? yo le voy a hacer una pregunta que quizá, no sé, un poco ingenua, pero... No, todas las mías son ingenuas. Está bien. Le iba a preguntar, personalmente cuando yo ingresé como, digamos, a estudiar literatura, digamos, ¿Sí? me sorprendió un poco cómo estaba desplazado el campo desde un estudio que si se quiere más formalista o más del campo literario europeo, claro, ¿Sí? a esta idea de modos de construir culturas, incluso de las grandes masas, que me parece muy interesante. Recordé incluso como Gramsci elabora del folletín de Dumas, de Alexander Dumas, elabora la noción de superhombre después de Nietzsche, ¿no? Como que hace ese traslado. Pero siempre me ha parecido curioso y un poco difícil, porque
como la pregunta que usted hacía, ¿cómo articular esto, no? Una herencia de un pasado colonial, que me parece que... Pero ¿qué pasa hoy que en algún sentido el imperio ya no está tan claro, ¿no? O sea, o el colonialismo ya no está tan claro, y me ha parecido de otros intelectuales también que han venido acá, Diana Rodríguez, estuvo también Julio Ramos, que postulaban nuevas localidades con las que transar, y que parecía que ya no era solamente la pregunta por el colonialismo, sino que había una pregunta de una afirmación de nuevos tránsitos de Latinoamérica con otros espacios. Claro que cuando yo hablo de colonialismo y de la ruptura colonial, estoy pensando en la ruptura colonial inicial. Pero sucede que hoy la situación es distinta, es decir, hoy día estamos enfrentados a una multiplicidad de elementos culturales. Justamente un mundo de migraciones, como es Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Está mucho más vinculado a las vanguardias, al mundo de la modernidad europea, que al interior de la Argentina, de pronto, ¿cierto? Entonces, la ruptura colonial es el quiebre de partida, ¿no? Es ese quiebre que nos produjo esta fragmentación en sistemas diferenciados. Sin la colonización no existen los sistemas diferenciados. ¿Fija? Sí, pero hoy, claro, es decir, hoy hoy vivimos la herencia de esto, pero además vivimos el enfrentamiento a otras situaciones, ¿no? Otras situaciones de relación cultural desigual que tenemos que enfrentar de otras maneras. Igual creo usted que son esas emergencias, porque a mí a mí me parece muy, muy curioso ver, por ejemplo, de repente en ciertos, no sé, coloquios o ¿Sí? etcétera, que de repente los intelectuales están completamente atomizados, hablan cada uno de su propio proyecto, pero no hay proyectos, no hay gran cantidad, pero no hay gran cantidad de proyectos como lo que usted postulaba, por lo que peleó por hacer con este grupo de intelectuales, con Ángel Rama, con Antonio Cándido, de articular un campo intelectual como común en el fondo. Esa es la... Claro, nosotros somos herederos de una situación latinoamericana e internacional especial, yo creo, ¿no? Y hoy día todo el mundo está atomizado. Yo creo que el sistema de hoy día, el neoliberalismo nos individualiza cada vez más. Nadie, es decir, todo el mundo está peleando por su parcela. Nosotros venimos del gran proyecto utópico de cambiar el mundo, ¿no? Y eso de alguna manera nos dio fuerzas para, en medio del hecatombe, hacer esto, ¿no? Y yo creo que hay que tener fuerza, porque resulta que no teníamos dinero, teníamos solamente ganas, ¿no? Necesitábamos una afirmación, necesitamos un espacio en donde entendiéramos algo, ¿no? Es eso. Ana, recién en la respuesta a Rodrigo, usted mencionaba cómo los cambios de circunstancias iban de algún modo incidiendo en la producción de discursos. Sí. Entonces, dentro de ese contexto, claro, uno entendía cómo Fanon, en el minuto de su escritura, probablemente consideraba en gran importancia la noción de nación, por un Claro. lado. Para la generación de ustedes, ¿cómo lidiaban ahí con categorías que probablemente estaban imperando en ese campo cultural, como nación o clase? Y por otro lado, ustedes que estaban intentando revalorizar literaturas que... Bueno, estaban justamente estábamos rompíamos con la noción de nación de alguna manera. Es que yo creo que dentro del pensamiento latinoamericano hay una permanente... una permanente dinámica entre la noción de nación y la noción de continente, desde Martí, desde Bolívar mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros retomamos este dinamismo, ¿no? Yo pienso que el planteamiento de una nueva forma de hacer historia literaria, que era lo que planteamos en el fondo, romper con esta historia positivista de nombres y fechas y obras y generaciones, eso, digamos, era una forma de pensarlo todo de nuevo y pensar, digamos, de resistir y de romper con las estructuras cerradas, ¿no? Y si la noción de nación
nos parecía cerrada, saltábamos a la noción de continente, ¿no? Entonces armábamos unidades mayores, ¿no? Es eso. Es decir, que yo creo que nosotros estábamos en una especie de... Fuimos una generación de encrucijada, por decir así, ¿no? Una generación de... entre el pensamiento de la modernidad y la modernidad tardía, ¿no? Porque nosotros rompimos con ese sentido monolítico de la historia literaria, ¿no? Rompimos con esa noción cronológica de la historia lineal y hablamos de historias múltiples, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros nos tocó percibir a través de la literatura y de la cultura como el surgimiento de una nueva manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Eso es. Una pregunta. No. Usted hablaba al principio a propósito de este proceso suyo de su generación, Sí. por ejemplo, hablaba de la descolonización del pensamiento. Ayer mismo, por ejemplo, Rafael Correa, cuando inauguraba la Feria del Libro, plantea algo similar: hay que descolonizar el pensamiento, necesaria la cultura para descolonizarnos de este imperialismo, etcétera, etcétera. Después usted planteaba que hubo un momento clave como para aunar los distintos discursos, las distintas fuerzas, que es el proceso revolucionario cubano. Mi pregunta es, ¿existe o se avisora en este momento algún proceso que no pueda nuevamente aunar estas distintas voluntades, estas distintas sistemas que están dentro del Hispanoamericano? Claro. Yo pensé en un momento que a lo mejor un proceso que podía volver a aunar esto eran todos estos momentos estudiantiles que estaban surgiendo en el Hispanoamericano. Sin embargo, estos mismos momentos estudiantiles, en vez de abrirse, terminaron estrechándose al renunciar a cierta totalidad mayor en pos de los fines políticos de los pequeños partidos, que son los que en el fondo comandan a estos pequeños líderes. Entonces esa es mi pregunta: ¿existe algún proceso que se avisó por un lado? Espérate, que aquí hay dos cosas. Primero, yo no suscribiría exactamente lo que tú planteaste al comienzo como interpretación de mi discurso. Yo no me asimilo a Correa en muchas cosas, ¿no? A pesar de que me parece, sí, no me asimilo. No es conjugarlo, sino que me resonó mucho que ayer... Sí, que dijo algo por el estilo, pero él lo dice en términos muy políticos, militante, partidista. No es eso. Tengo terror de la crítica al partidismo. Bueno, y la segunda cosa es que yo creo que el proceso cubano fue en su momento muy importante para articular a la cultura latinoamericana, ¿no? Independientemente de que uno haga todas las críticas que tenga al proceso cubano, pero articuló, llevó hasta ahora, lleva permanentemente los intelectuales, está circulando en torno ahí, es decir, hay un diálogo, hay publicaciones, ¿no? Eso me parece que es importante porque nosotros no conversábamos entre nosotros mismos, ¿no? Conversábamos a través de Europa o a través de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo segundo es que me gustaría realmente pensar que hay algo, pero realmente no me atrevo a hacer, no me atrevo a hacer previsiones de ese tipo. Un poco, valoro muchísimo el movimiento estudiantil, pero no me atrevo a hacer valoraciones. No, pero yo digo, más allá de las valoraciones, ¿se avisora algún proceso que pueda nuevamente articular? O sea, ¿cómo decirte? Tienes que apostar, tienes que decir. Claro, tengo que apostar. Sí, bueno, es decir, eso es lo que se ojalá que el movimiento estudiantil pasara por encima de todos las estructuras y partidistas e ideológicas y lograr articular un cambio. Todos queremos un mundo a la medida, un poco diferente, un poco más humano, sobre todo nosotros que estamos en las humanidades, pero no sé, o sea, allí no puedo tener más definiciones que eso porque creo que no hay elementos para asegurar nada. Y una segunda pregunta, cuando uno piensa, por ejemplo, en estos procesos como la Revolución Cubana, o uno piensa en un proceso anterior que también aún no de algún modo voluntad de Hispanoamérica, como la Revolución Mexicana, Sí.
ahí estábamos dentro de todo el proceso en que había una literatura de élite, como lo llamamos, que era la que dialogaba. Entonces eso facilitaba en ese momento a lo mejor que como estaban todos dentro de un mismo nivel literario, dentro de la literatura de élite, se podían comprender. Pero usted señalaba ahora que hoy en día ya no podemos hablar de no podemos hablar de literatura porque hay distintos sistemas. No, perdón, siempre ha habido distintos sistemas desde el proceso colonial, eso es lo que estoy planteando. Justamente en la Revolución Mexicana hay una literatura popular importantísima que es el corrido, ¿no? La literatura de cordel. Hay una plástica importantísima que es la de Guadalupe Posada, que es cultura popular. Es decir, allí hay sistemas paralelos también. Y mundo indígena, ¿para qué decir? ¿No? María, ¿qué pensadores te entusiasman en la actualidad que de alguna manera han sido leídos y transcodificados aquí en América Latina? Te digo, porque he estado leyendo uno de los ensayos sobre los trópicos, por ejemplo, aquí circula, parece Foucault, Baba, Benjamin, Bastín, hay distintos tipos de apropiaciones. Sí. ¿Cómo tú indicabas de que en realidad las apropiaciones o la instrumentalización parece interesante, pero hay algunos más pertinentes que otros? Claro. ¿Cuál te entusiasma de estos pensadores? De esos pensadores. Tengo que dijera, ¿con cuál tú ¿Con cuál me consideras que siento te más permite, cómoda? claro, que te permite leer, Claro. leer el proyecto, tu escritura, tu propia vida? Sería interesante porque aquí, claro, estamos siempre trabajando y modificando todas estas categorías que nos vivimos. Claro. Ese es nuestro horizonte. Exacto. Actualmente. Fíjate que a mí me pasa que, ¿cómo decirte? Yo no me adscribo a un pensador, sino que más bien depende del problema que estoy tratando, el tipo de pensamiento que necesito. Entonces, cuando aparecieron los 3 volúmenes en Sao Paulo, en el diario de Sao Paulo, que no me acuerdo cómo se llama, o Estado de Sao Paulo creo que fue, salió un artículo que decía felizmente inspirada en Foucault. No, para nada. Es porque, claro, también los brasileños necesitan esta referencia. Yo leo, evidentemente, porque uno tiene que leer y porque creo que son necesarios y a veces muy importantes estos pensadores. Es cierto que las cosas de Foucault hoy me interesan. Todo su análisis del poder y yo creo que es fundamental para ver el funcionamiento del texto. Yo creo que el texto, sobre todo en condiciones de colonización, es un espacio de lucha del poder. Unos más que otros. Hay un pensador que me interesa muchísimo, que es Stuart Hall, que es este investigador, pensador de la escuela de Birmingham, de los estudios de Cultural Studies ingleses, ¿cierto? Y por eso que yo siempre pienso que nosotros estamos mucho más cerca de los estudios culturales ingleses, porque ellos se plantean, la escuela de Birmingham, se plantea como una escuela de estudios culturales que tiene una dimensión política. ¿Por qué? Porque ellos están del lado de los sectores populares de Inglaterra y se interesan por las culturas populares. Entonces, cuando leo por primera vez a Stuart Hall, mucho después de haber escrito todo esto, ¿no? Es muy curioso, porque cuando nosotros llevamos a cabo la elaboración de esto, sobre todo la parte teórica de los 2 primeros volúmenes, nosotros no habíamos leído a los autores de la escuela de Birmingham y estábamos muy cerca de ellos, ¿no? Estábamos muy cerca. Yo creo que Beatriz Sarno era la única que había leído todas estas cosas porque es matea, pero nosotros no los habíamos leído. Tal vez Rama. Bueno, Stuart Hall, cuando lo leí, yo dije, pero qué raro, este tipo piensa como nosotros. Yo me siento muy identificada con él. Y me di cuenta que es jamaiquino, ¿no? Porque es decir, que habla desde aquí,
Es decir, cuando hace sus análisis, él conoce la realidad de acá, de latinoamericana, y por lo tanto habla desde aquí para ver la complejidad, ¿no? Entonces él, por ejemplo, conoce perfectamente el sistema de clase, la relación clase-etnia en el mundo caribeño, ¿no? Conoce una serie de funcionamientos. Bueno, y luego la noción de cultura, por ejemplo, todo lo que hay respecto de la cultura, todos eso, los textos sobre la modernidad son maravillosos, las cosas que nacen. Entonces, yo me siento bastante, siento que Stuart Hall me sirve mucho, me es muy útil, ¿no? Estoy pensando de los autores que no son los latinoamericanos de siempre, ¿no? Déjame ver quién, Foucault, es que depende, ¿no? De repente hay cosas en Michel de Certeau que me gustan mucho, me gustan muchísimo. Sus escritos sobre la historia me parecen maravillosos. Eso de que el historiador es un poeta de los detalles, me parece que es una realidad absoluta y que tiene que ver con la historia como relato, ¿no? Por eso te digo, depende, ¿no? Claro, de repente leo a Deleuze y digo, qué bien, ¿no? O de repente me voy a buscar qué es el rizoma y me doy cuenta que el rizoma tiene bastante que ver con lo que estoy pensando respecto de las culturas del Caribe y de... Es decir, cada vez me voy alimentando con distintos pensadores, ¿no? Y algunos me sirven, otros no me sirven, ¿no? Derrida me cuesta mucho. Yo creo que a todo el mundo le cuesta, pero a mí me cuesta especialmente. Le saco un poco el bulto por eso. Pero hay cosas que son útiles, ¿no? Me gusta mucho Said. Porque Said plantea un poco las mismas cosas que nosotros planteamos, ¿no? Pero para el mundo árabe, ¿no? Y colgándome la pregunta de Rodrigo, en los últimos 10 años en la relación Estados Unidos-Latinoamérica ha sido muy fuerte la influencia de Spivak, Baba. Sí. ¿Qué opinión tienes de eso? Mira, Baba me interesa mucho, ¿no? Spivak menos, porque de repente las cosas de Spivak siento que son más complejas de lo que debieran ser, su lenguaje, pero Baba me interesa mucho. O sea, me gusta más el amigo de Stuart Hall que la discípula de Derrida. Sí, exactamente. Claro. Un poco, digamos, una pregunta que complementa la que acaban de hacer. Me interesó mucho la mención a Goldman que usted hizo, porque, bueno, a Baba uno lo lee, a Hall, ¿no es cierto? Pero a Goldman, por lo menos yo no lo he leído, creo que no es algo que se lee ahora tanto. Y me gustaría también, en términos de instrumento, ¿no es cierto?, de herramienta, ¿qué fue lo que usted lo puso como en el origen de todo esto? ¿no? Sí, es que tú sabes que le sirvió, lo que le fue tan útil. Es el momento en que se empieza a discutir cuál es la relación, ¿qué es la mimesis en el fondo? ¿Cuál es la relación entre historia y literatura? ¿No? Entonces, ¿cómo se conforman los imaginarios? ¿Qué relación hay? Tiene que ver, ¿qué es esto del realismo socialista, por ejemplo? Todo esto. Y lo que plantea Goldman, plantea un estructuralismo genético, es decir, plantea que en la obra tú descubres las estructuras de un sistema simbólico, que a eso tienes que apuntar, y que esas estructuras tienen que ver con la realidad histórica, social, económica. Entonces, ya me ayudó mucho a entender esta relación, ¿te fijas? Más allá de que de repente algunas cosas de él tampoco me convenzan, pero, por ejemplo, él me llevó a leer el primer Lukács, no el Lukács de Historia y Conciencia, no, el primer Lukács, el de la teoría de la novela, que es una maravilla, ¿no? Y el alma de las formas, que es otra belleza, ¿no? Y yo siento que me enseñaron muchísimo también. Por ejemplo, en la teoría de la novela, yo siento que allí, es decir, esa noción de la épica como la expresión del mundo cerrado,
y la novela como el enfrentamiento del abismo, me parece que es fundamental, porque allí también tiene que ver con la historia. Es la relación del imaginario, del mundo simbólico con la historia. En ese sentido, yo siento que Goldman me sirvió mucho, fíjate, me fue muy útil en la base, ¿no? ¿Y Castoriadis no? Sí, algunas cosas de Castoriadis me interesan, pero no recuerdo especialmente ahora qué cosa, ¿no? Una pregunta. Sí. La mayoría de los autores que se han nombrado son autores no hispanoamericanos. ¿Hay algún autor hispanoamericano que tiene una posición ahora en estos momentos? Es decir, es que la pregunta que me habían hecho justamente era esa, eran los otros los que venían. No, pero no solo por la pregunta, sino que en general, exceptuando los grandes autores hispanoamericanos. Mira, es que cuando tú dices hispanoamericano, me cortan la sala. Yo digo latinoamericano, en donde incluyo Caribe y Brasil. Entonces yo te diría, ¿qué autores? Me interesa Glissant, por ejemplo, del Caribe francés. Me parece fundamental Glissant. Me interesa Chamoiseau, también del Caribe francés. Me interesa muchísimo lo que escribe Derek Walcott. Ese discurso maravilloso del Nobel me parece que es un texto fundamental, ¿no? ¿Qué más me interesa? Me interesan muchos, o sea, me interesa mucho del mundo brasileño, los grandes pensadores brasileños, ¿no? Gilberto Freire, Sergio Buarque de Holanda, maravilloso. Todo el trabajo que hice en Amazonía estuvo afirmado por Sergio Buarque de Holanda, porque él trabaja los imaginarios, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, una antropóloga brasileña que se llama Laura de Melo Souza, que es maravillosa, que ha estudiado el demonismo en el periodo colonial, ¿no? Me interesa mucho, me interesa el pensamiento de Fernández Retamal, porque es un pensamiento bien fundacional de otra cosa. Me interesa muchísimo. Fíjate que cuando recién comenzabas también, cuando hablaste sobre las Amazonas, sí, y de todos estos lugares que son distintos pero que nosotros agrupamos bajo un concepto, sí, me vino a la mente un pensador alemán de fines del siglo XIX que tuvo una experiencia en América del Norte al inicio del siglo XX que se llama Avi Warburg, y que Avi Warburg junto con André Jolle, que bueno, que tuvo una suerte muy triste porque como estuvo asociado con el nazismo después se lo identifica con eso, pero que trabajó una teoría de las formas que es fundamental. Son una serie de autores que estaban muy influenciados por la antropología alemana del fin del siglo XIX y que estaban tratando de entender ciertas continuidades. ¿Ya? No hay que leerlos como arquetipos en el sentido junguiano, pero sí... Continuidad histórica. Continuidad histórica, pero también de formas. Por eso. Warburg estaba, por ejemplo, muy interesado en lo que él llama el pathos formel, que es que dice, en todas las culturas, y él revisa si pone las imágenes una al lado de otra, cada vez que alguien le va a pegar a otro, la persona levanta la mano. Cuando dice Warburg, es Warburg, sí. Yo no lo he trabajado ni lo he leído. Entonces, él tiene un texto, por ejemplo, altamente antropológico, que es el Pacto de la Serpiente, que es que cuando él viaja a conocer los indios pueblos, sí. y bueno, y se acerca a ellos. Lo interesante, también, bueno, la suerte de Warburg es muy compleja porque él estuvo mucho tiempo recluido en un sanatorio, sí. Pero lo que me parecía interesante era la posibilidad de trabajar estas continuidades. Exacto, eso es que justamente ese es el tipo de interés que yo tengo. Y fíjate que Warburg, yo decía Warburg, pero leí recién un texto precioso de nuestra amiga Adriana Valdés sobre cercanías entre Warburg y Benjamin. Bellísimo, bellísimo. Y encuentro que todo el mundo lo debería leer, todo el que estudia literatura debería leer esas cosas. Entonces me interesó mucho Warburg, pero no ha sido mi línea, entonces no lo he trabajado, pero yo me he dado cuenta a través de esta lectura y lo que tú me dices que vale la pena. O sea, porque además
Alois Riegel, hay una serie de autores que Sí. quedaron en el ámbito. Cuando Lukács está desplazando estos conceptos Sí. de apertura y del ámbito cerrado y lo abierto, vienen desplazados de Wolfling y de Ya. Riegel, del Ya. ámbito de la estética, para explicar ciertas estructuras de las figuras en las imágenes de las iglesias Ya. en el siglo XIV, XV. Qué belleza. Entonces empieza como unos desplazamientos que después, bueno, vivieron otras cosas porque se instituyó en la iconografía y la iconología y por supuesto, bueno, se armó eso, un departamento y bueno, ya ahora ya no se puede pensar en eso porque hay alguien que es dueño de eso. Pero me parece muy relevante cuando tú imaginas todos estos pueblos que están alrededor de las orillas de un río y que uno no podría decir que son una sola cosa, pero tampoco puede decir que son cosas independientes. Exactamente. Eso me parece muy relevante. Exactamente. No, en ese contexto, un punto de convergencia, por supuesto, es Casira. Claro, Casira, por evidentemente, ejemplo. evidentemente, Forma claro, simbólica. Claro, por claro. supuesto, Y de la ahí base, arranca, es sí. una base, claro, Claro. claro. Que luego está en Mashlat también. Sí. Sí, también, evidentemente, No, claro. en ese Exacto, momento, en esa línea, sí. está en esa línea, sí, sí, sí. Neocantianismo se llama. Neocantinismo. Bueno, Bien. pienso de que te queremos agradecer. Hoy no, yo les agradezco a ustedes.